¿Cómo sería si terminaras dentro de una gran burbuja vacía? Incluso si no estuvieras solo allí, no te salvarías del vacío opresivo. Quizá esto fue precisamente lo que Casimir Malevich representó, creando el cuadrado negro. Vacío total, nada absoluto, que conmocionó incluso al propio artista. Pero, ¿qué pasa si esta imagen contradictoria está representada por un paisaje real en algún lugar del espacio? En 1915, Malevich aún no podía saber que en 63 años los astrónomos descubrirían algunos de los lugares más misteriosos del universo, las vastas áreas del vacío entre los cúmulos de galaxias llamados vacíos. La humanidad estaba realmente horrorizada por un descubrimiento de 1981. El astrónomo estadounidense Robert Kirchner y su equipo encontraron un agujero épico en el universo. Una enorme región esférica del espacio con un diámetro de 330 millones de años luz, en la que casi no hay galaxias. El vacío, conocido como el vacío de Bodies, a veces se llama el Gran Vacío. Según el astrónomo Greg Aldering, si la Vía Láctea estuviera en el centro del vacío de Bodies, no habríamos sabido de la existencia de otras galaxias antes de la década de 1960, pero como resultado descubrimos otras galaxias en 1920. Imagina que se colocó una pulga en un tren con 44 de los vagones cisternas más grande, cada uno con un volumen de 120 metros cúbicos. Nuestra galaxia se vería así en el vacío de Bodies, junto con todo su llenado de 300.000 millones de estrellas. El vacío de Bodies es la región más vacía del espacio en el universo conocido. En todo este espacio solo se descubrieron 60 galaxias. A modo de comparación, nuestra Vía Láctea tiene alrededor de 2 docenas de vecinos en unos 3 millones de años luz, teniendo en cuenta que en promedio la distancia entre galaxias en el universo es de varios millones de años luz. Entonces, en un espacio tan vasto como el vacío de Bodies, debería haber alrededor de 10.000 galaxias. La realidad de tal vacío proporciona alimento para el pensamiento. Por supuesto, los visitantes de esta área estarían, por decirlo suavemente, aturdidos por tal aislamiento, dadas las distancias extremas entre las galaxias, y la vista del espacio distante se vería más negra que negra. Este es un ejemplo perfecto del vacío más ideal en el espacio, con partículas elementales, como fotones y neutrinos, que flotan lentamente. Sus prioridades no cambian incluso después de cientos de millones de años porque prácticamente no encuentran obstáculos en su camino. Debido a su densidad extremadamente baja, el vacío de Bodies puede considerarse una cápsula del tiempo ideal que nos puede dar mucha información. Pero si crees que has aprendido sobre el lugar más terrible del universo observable, estás equivocado. En 2004, los astrofísicos se estremecieron ante el frío que soplaba de la constelación de Eridanus. Si existe un infierno helado, entonces probablemente esté escondido en algún lugar de allí. La medición de la llamada radiación reliquia, o fondo cósmico de microondas, mostró que este lugar siniestro tiene una temperatura inusualmente baja. El frío indica la presencia de un gran vacío, ya que la radiación pierde energía a medida que pasa a través de regiones vacías en su camino, lo que lleva a la aparición del punto frío CMB en el mapa de radiación de microondas del universo. Los estudios de István Etsapudi del Instituto de Astronomía de la Universidad de Hawái en Manoa confirman que el fenómeno del frío está asociado con el supervacío de Eridanus. El ancho estimado del vacío negro se estima en 490 millones de años luz, pero muchos creen que es mucho más grande y alcanza los 2.000 millones de años luz. Según un grupo dirigido por el Dr. István Etsapudi, esta es probablemente la estructura individual más grande en el universo jamás identificada por los humanos. Pero hay inconsistencias en esta hipótesis. Según los datos obtenidos,
El supervacío puede enfriar la radiación de la reliquia CMB en aproximadamente 20 microkelvins, y el lugar gigante en Eridanus es aproximadamente 70 microkelvins, más frío que el resto del fondo. ¿Podría esto significar que el vacío es aún más grande de lo que pensamos? Sin embargo, los astrónomos de la Universidad de Durham, en el Reino Unido, sugieren que el supervacío es un grupo de vacíos mucho más pequeños, cada uno de los cuales está rodeado de galaxias, es decir, debería parecerse a la espuma formada por muchas burbujas de jabón representadas por los huecos. Los científicos argumentan que la densidad total de la materia en los vacíos más pequeños, si los comparamos con los cúmulos de galaxias alrededor, resulta ser aproximadamente la misma que la densidad de la materia en otros puntos del universo más allá del punto frío. Un punto frío WMAP, también llamado Eridanus supervacío, da lugar a muchas hipótesis. Quizás el más emocionante sugiere que el origen del punto frío fue causado por la colisión de nuestro universo con la burbuja de jabón de otro universo, dice el astrónomo Tom Shanks, miembro del equipo. Él cree que un punto frío puede ser la primera evidencia en la historia de la humanidad de la existencia del multiverso, en el que miles de millones de universos paralelos están al lado del nuestro. Mientras tanto, la gran nada cósmica arroja nuevamente dudas sobre el pensamiento cosmológico tradicional. Bajo ataque está toda la teoría del Big Bang, que depende de la distribución uniforme de la materia en el universo después de la explosión. Las galaxias deben ubicarse cerca una de la otra, y los vacíos entre ellas, o los llamados vacíos, no deben ser muy grandes. Según una teoría de la formación de huecos, las galaxias tienden a gravitar unas hacia otras, dejando áreas de espacio vacío. Pero para que se formen vacíos tan grandes, el universo debe haber existido mucho más tiempo de lo que supone la ciencia moderna. La estructura observada no puede ser creada por la materia visible de la cual están compuestos los objetos que nos rodean y nosotros mismos, en todos los sentidos. No habría tenido suficiente tiempo desde el Big Bang para que esto sea así. La redistribución de la materia oscura, que comenzó mucho antes de que se formaran las primeras galaxias, podría haber dado lugar a supercúmulos galácticos y vacíos gigantes. Greg Aldering, quien descubrió el vacío de Buriss, cree que los grandes vacíos que no se pueden explicar se forman a partir de la fusión de los más pequeños. Además, el proyecto Sloan Digital Sky Survey le permite ver un modelo de lo que está sucediendo en este momento en el universo. Aparecen vacíos que se expanden en todas las direcciones, lo que hace que las galaxias se expriman. Espeluznante, ¿no es así? Pero hay información aún más impactante que nos concierne directamente. En 2013, un grupo de astrónomos llegó a la conclusión de que la Vía Láctea, junto con las galaxias más cercanas, se encuentra en medio de un vacío verdaderamente colosal, con una longitud de aproximadamente 2.000 millones de años luz. Los científicos han comparado la cantidad de radiación que llega a la Tierra desde las galaxias cercanas y desde los rincones más lejanos del universo. La imagen parecía como si la humanidad estuviera viviendo en las afueras de la metrópoli. El resplandor sobre la gran ciudad ilumina el cielo nocturno más que la luz de las ventanas en las casas cercanas. Bienvenidos al interior universal, terrícolas, dijeron los autores del estudio Ryan Keenan, Amy Barger y Lennox Cowie. Las primeras letras de sus apellidos sirvieron como el nombre del área gigante del relativo vacío, KBC. El vacío KBC es un tema candente de discusión en la comunidad de astrónomos. Su existencia resolvería algunos problemas fundamentales. Si el vacío KBC realmente existe, entonces la baja densidad de las galaxias en el espacio circundante explicaría la discrepancia entre los valores de la constante de Hubble, que caracteriza la velocidad de expansión del universo. Este es uno de los problemas más difíciles de la astrofísica moderna. Los diferentes métodos de cálculo dan diferentes valores de la constante de Hubble. En la parte cercana del universo observado, la velocidad de expansión del espacio es mayor que en las áreas remotas del universo. Pero en teoría, la constante de Hubble
como cualquier otra constante, no debería cambiar según el método de medición. Si la Vía Láctea se encuentra en un vacío gigante, entonces se encuentra mucha menos materia en el fondo cósmico de microondas en el camino a la Tierra que el promedio del espacio. Al corregir esto, es posible conciliar los datos experimentales y medir con precisión la tasa de expansión del universo. La vida al borde del vacío parece alarmante. Quizás, debido a este vacío cósmico, nos sentimos profundamente solos y nos esforzamos por estar cerca de alguien. Si te gustó el video, dale me gusta, suscríbete a nuestro canal y escribe tus pensamientos en los comentarios. ¿Qué opinas sobre los grandes vacíos que nos rodean?